Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente nos reencontramos aquí a través de este medio virtual para continuar estudiando la palabra de Dios. Este mes de septiembre ha sido un mes muy hermoso porque durante las noches, por el mes de la Biblia, hemos estado estudiando referente a ella misma. Y bueno, hemos comenzado esta aventura de estudiar la palabra de Dios y viendo los beneficios que recibimos al guardar la palabra en nuestro corazón. Y usted recordará que el primer beneficio que estudiamos fue en cuanto a que tenemos felicidad al guardar la palabra de Dios. Luego el segundo beneficio, usted recordará, es que tenemos pureza. La palabra de Dios nos purifica, ¿verdad? El tercer beneficio que vimos es que tenemos entendimiento. Y hoy veremos, pues, no el último, pero sí en cuanto a esta serie, hoy estaremos viendo el cuarto beneficio, instrucción. Entonces, qué importante es tener en cuenta en todo momento el guardar la palabra de Dios. Y usted recuerde que el guardar la palabra de Dios implica cumplirla, implica obedecerla, implica vivirla. Entonces es un desafío permanente todos los días de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida. Es importante aplicar lo que nos pide la palabra de Dios. Entonces, en cuanto a instrucción, entramos pues a este cuarto beneficio, instrucción. ¿Cuántas veces, hermanos, hermanas, cuántas veces en nuestras vidas hemos pasado por un momento muy difícil? Pudo ser una enfermedad, pudo ser un despido de trabajo, una pérdida de un ser querido, y esto ha llevado a preguntarnos ¿dónde está Dios para que nos ayude en este momento tan difícil? No comprendo lo que me está pasando. ¿Por qué a mí me están pasando estas cosas? Y probablemente entramos a un estado pues de depresión, estamos probablemente aplastados por la angustia, sin deseos de hacer nada por la vida. David pasó por momentos muy duros en su vida, pero jamás en su corazón rechazó la instrucción de la palabra de Dios. Él sabía que la instrucción del Señor era muy beneficiosa para su vida, sobre todo para cualquier circunstancia que él pudiera experimentar en su vida. Nos lleva a esta pregunta: ¿qué es instrucción? Instrucción es enseñar, es adoctrinar, comunicar conocimientos, dar a conocer el estado de algo. La instrucción es el caudal de conocimientos adquiridos y el curso que sigue un proceso que se está instruyendo. En este caso, la palabra de Dios es nuestro caudal de conocimiento que nos instruye de manera permanente en esta vida, mientras estamos de pasada en este mundo. Pues en esta sección del Salmo 119, desde el versículo 25 hasta el versículo 32, David nos va a mostrar que la palabra de Dios, en primer lugar, te instruye para levantarte, ¿no? Y ahí el versículo 25 del Salmo 119 dice: abatida hasta el fondo está mi alma, vivifícame según tu palabra. ¿Qué le parece si oramos en esta noche para que pues el Señor nos abra más el entendimiento y sobre todo pedirle que nos instruya en esta noche? Padre Santo, gracias Señor por instruirnos en tu palabra. Gracias Señor porque tú, Señor, usas tu palabra como caudal para bendecirnos, Señor, para saciarnos y estar preparados para esta vida, Señor, que tiene sus pros y sus contras. Padre, rogamos que en esta noche pues tú abres nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, dice el Salmo: abatida hasta el fondo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Entonces, ¿te has sentido alguna vez que no puedes levantarte de la cama? Yo creo que a todos nos ha pasado esta experiencia. Puede ser a causa de un desánimo, puede ser a causa de la tristeza, puede ser a causa de una enfermedad, puede ser agotamiento y probablemente muchos días tenemos pues que pelear con ello.
no tienes fuerzas físicas suficientes. Esto pues nos ayuda a entender un poco mejor al salmista. David en cada cierto tiempo pasaba por momentos muy difíciles, muy difíciles. Usted recuerde que él era un rey, tenía responsabilidades que asumir muy delicadas, tenía que ver por todas las necesidades que requería la nación de Israel. Tenía que haber asuntos políticos, asuntos relacionados también a la religión, ¿no? Y tantas cosas que tenía que ver, sus relaciones internacionales y aparte su vida familiar, el contexto familiar. Y vaya que por un momento uno de sus hijos se rebeló contra él, tanto así que quiso usurpar el trono, pero el objetivo era primero matar a su padre y de ahí tomar el trono. Me refiero a Absalón. Y otros detalles muy tristes que él vivió. Y sin embargo, él dice que su alma está abatida, pero él nos da, digamos, la medicina para el alma abatida. Pues él dice, vivifícame según tu palabra. Entonces, estos detalles que tenemos o experimentamos en la vida nos ayuda a entender mejor al salmista. Dice que su alma está abatida, que su alma está en angustia. Otra traducción lo dice de esta manera, que su alma está pegada al polvo. O otra versión dice que su alma está postrada en el polvo, y otra versión dice, estoy tirado en el polvo. Pues muchas veces la angustia nos tiene así por los suelos, por la misma preocupación. Entonces, en el caminar, el salmista ha pasado por una serie de dificultades y se siente en angustia y necesita ánimo y pide a Dios que lo instruya, que le dé vida. Yo recuerdo hace muchos años atrás, recuerdo que el pastor Fernando venía a dictar o se dirigía a dictar clases a un instituto bíblico, y al momento de descender del bus no se había cuenta que había un hueco y justo su pie da en ese hueco y sufre en ese momento una fractura. Entonces en ese momento él se hizo ver todo, pero no le habían detectado la fractura, y luego ya en otro lugar le confirmaron que se había fractura. Pero en una de esas, para su tratamiento, recuerdo que tuve la oportunidad de ir a las 5 de la mañana al seguro, y me dijeron que él tenía que estar presente. Entonces tuvimos que ir los dos, y había un señor muy adulto, y él siempre le decía a las personas, ánimo, ánimo. ¿Por qué? Porque las personas decían, no es justo que el seguro nos trate mal, no es justo que nos tengan, sobre todo las personas de la tercera edad, los tengan ahí parados haciendo cola en todo el frío, o los tengan ahí en un lugar arrimados hasta que los médicos se aparezcan o el personal de oficina se aparezca para que recién tengan su cita, etcétera, etcétera. Usted ya sabe cuál es la historia del seguro. Pero a este hombre le decían de todo, como si él fuera el presidente del seguro. Él era un trabajador más, él no tenía la culpa de nada, pero a él le descargaban la gente todas sus baterías. Contra él la gente desfogaba, pero el Señor se escuchaba y con mucha tranquilidad y con mucha paz le decía a las personas, ánimo, ánimo, estás con vida, eso es lo más importante, ánimo. Estás acá en el hospital, ánimo. Hay otros que no tienen ni seguro, ánimo, decía él. Una vez que te vea el médico vas a recibir las medicinas gratis. Hay otras que no pueden recibir las medicinas gratis, ánimo. Te van a hacer tus exámenes, ánimo. Entonces, pero igualito las personas le seguían bombardeando al hombre y él les decía, ánimo, ánimo, ánimo. Y David necesitaba ánimo y le pide en este caso a Dios que lo instruya, que le dé vida, que lo vivifique. ¿Por qué? Porque su alma estaba abatida,
porque su alma estaba postrada en el polvo, tirada en el polvo. En Ezequiel leemos cómo los huesos secos cobran vida cuando se les habla. Y el salmista conoce, por muy seco que se sienta, por muy abatido que se sienta, pues en Dios y su palabra hay poder para cambiar eso. En Dios y en su palabra hay poder para cambiar esa situación. Así estés por los suelos, así estés abatido, tan solo con recordar la palabra de Dios, traerla a tu mente, a tu corazón, esa palabra poderosa te va a levantar cualquiera sea la situación. Así que comenzamos pues hoy diciéndote que si te sientes que estás en angustia, que si te sientes que estás abatido, que si tú sientes que estás decaído, puedes con confianza acercarte a la palabra de Dios y en ella hallarás instrucción para encontrar vida. Ahí en el Salmo 119, versículo 37, dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. En el Salmo 119, versículo 40 dice: he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Ahora, entiéndame que cuando acá el salmista dice avívame en tu camino, se refiere a los consejos, a la palabra de Dios. Cuando dice vivifícame en tu justicia, vivifícame también en tu consejo, en tu palabra. Y el Salmo 119, versículo 50 dice lo siguiente: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Nuevamente refiriéndose a la palabra, a la instrucción del Señor. El Salmo 119, versículo 77 dice: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. El Salmo 119, versículo 88 dice: vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. El Salmo 119, versículos 92 y 93 dice lo siguiente: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tremendo, ¿verdad? Pues la instrucción de Dios vivifica, la instrucción de Dios levanta, fortalece, la instrucción de Dios te da vida, pase lo que pase. Hermano, si tú crees que todo ya está perdido, déjame decirte algo: la palabra de Dios te aviva, la palabra de Dios te vivifica, la palabra de Dios pues te fortalece, te reanima. Y es por eso que Dios te instruye. Por eso que Dios dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pero hay una condición: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Luego también la palabra de Dios te instruye para ser honesto. Y ahí en el versículo 26 dice: te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Como honestidad, o la honestidad designa la cualidad de honesto. Como tal, hace referencia a un conjunto de atributos personales, como la decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud, la honradez también en la forma de ser y de actuar. La honestidad es un valor fundamental moral para entablar relaciones interpersonales basadas en la confianza, la sinceridad y el respeto mutuo. Entonces el salmista expone su camino al Señor. Y es absurdo esconder nuestro caminar de Dios. Podemos engañar a otros, incluso a nosotros mismos, pero a Dios no le podemos engañar. Tenemos que ser abiertos con Dios. Tenemos que ser honestos con Dios. Tenemos que reconocer cuando le fallamos, reconocer nuestras faltas, pedir perdón. La Biblia nos invita a buscar el oportuno socorro. Y podemos acudir a Dios y a través
de Jesucristo, pedirle a Dios que nos perdone y para seguir nuevamente en esta batalla de la vida. Pero no debemos desconfiar. Dios está presto. ¿Para qué? Para ayudarnos, pero también a perdonarnos y seguir adelante juntamente con Él, sirviéndole. Entonces, el Salmo 139, versículo 1 hasta el 12, nos hace recordar que nada se escapa de los ojos de Dios y que cuán importante es ser honestos delante de Él. Y acá el salmista lo sabe, David lo sabe, porque David pensó que cuando pecó con Betsabé nadie lo vería, que nadie se enteraría, pero sin embargo él olvidó que Dios siempre está observando, que nada se escapa de sus ojos. Él es omnisciente y omnipresente. Pero él dice acá en el Salmo 139, versículo 1 al 12, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo sea para Dios, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tremendo. Dios nos conoce. No podemos huir de su presencia. Por lo tanto, tenemos que ser honestos con Él. Y al exponerle pues su camino, el salmista ha visto cómo Dios le ha respondido. Entonces, sea cual sea nuestro caminar, podemos y debemos llevarlo ante Dios. Su respuesta nos aclarará muchas cosas, nos ayudará a ver lo que está correcto y lo que no está correcto. No hay nada de lo que no le puedas hablar al Señor, porque Él lo sabe todo. Estás pasando por una circunstancia difícil en este momento, Él ya lo sabe. Solamente está esperando que tú dobles tus rodillas y le pidas guía al Señor, pero también que a través de su Santo Espíritu te haga recordar su consejo. Por eso nosotros insistimos, hermanos, insistimos. Todos los días usted debe darle un tiempo a la palabra de Dios. Cada día usted tómese un tiempo para tener un devocional, pero también mida bien su tiempo y aproveche las oportunidades que le brinda Dios. Ahora en la iglesia se ha abierto la Escuela Bíblica Kairos. Se está dictando el curso de hermenéutica, el curso del libro de Éxodo, un estudio profundo del libro de Éxodo, y otro curso que se llama Panorama del Antiguo Testamento. Entonces, usted satúrese la palabra de Dios, porque la misma Biblia dice, ¿no? Porque los días son malos. Entonces, el Señor Jesús dijo también que cada día trae su propio afán. Entonces, ya que cada día trae su propio afán, y ya que los días son malos, debemos prepararnos para enfrentar esos días malos, esos días que traen afán, esos días que traen ansiedad, esos días que traen angustia. No sabemos lo que ocurrirá mañana, pero ya nuestro corazón debe estar preparado con la instrucción de la palabra de Dios. Entonces, Dios es el mejor consejero que jamás pudiéramos encontrar. Y acá está su consejo, acá está su instrucción, la palabra, su palabra. Entonces el salmista, al exponerle sus caminos, le ruega al Señor que le enseñe los estatutos, las leyes por las que él pueda guiarse y así no perderse o extraviarse de su dirección. Al exponerle sus caminos, una vez más,
en este salmo entiende que debe pedirle que los adecúe al suyo. Es por ello que el salmista pide: hazme entender el camino de tus mandamientos. Cuando usted pasa por alguna circunstancia en su oración, usted tiene que pedirle a Dios: Señor, hazme entender el camino de tus mandamientos, o hazme entender el camino de tu instrucción. Porque muchas veces cuando la circunstancia nos golpea, y la circunstancia no viene sola, viene acompañada de angustia, entonces nos puede envolver la desesperación y podemos tomar decisiones equivocadas. Yo recuerdo una oportunidad que vi a un amigo, lo acompañó un amigo, y justo estábamos en el hospital y pude ver el preciso instante en que murió su padre. Y algunos familiares se desesperaron, pero algo que me maravilló de él y lo tomé como ejemplo, y le doy gracias a Dios por haber visto eso, porque fue una instrucción para mí. Entonces, ¿qué hizo él cuando su padre murió? En ese momento, cuando su padre murió, él se refugió en Dios. Él comenzó a orar. No emitía ni una palabra, pero cuando yo estuve ahí presente, él estaba orando a Dios. Entonces, y luego más adelante, cuando mi padre murió, entonces yo ya sabía qué hacer. Y en ese momento, ya que mi papá murió en mi casa, me arrodillé. Fue un momento en que no había nadie, solamente estaba ahí el cuerpo de mi padre y yo. Entonces me arrodillé y le di gracias a Dios por haberme concedido el honor de haberle servido a mi padre en sus últimos días, y que me fortaleciera en ese momento, porque era un momento muy difícil que no se le deseo a nadie. Lo que hemos perdido seres queridos, sabemos lo que se siente. Lo que hemos perdido seres queridos, sabemos lo que se experimenta. Entonces, y vemos, ¿no?, que uno tiene que estar preparado. Y el mejor consuelo que tuve en ese momento fue el ejemplo de este amigo, pero también su dependencia de la instrucción de Dios. Y en ese momento yo estaba arrodillado al lado del cuerpo de mi padre, no orándole a mi padre, sino dándole gracias a Dios. Es cierto, en ese momento estaba arrodillado, agarrando la cabeza de mi padre, besándolo, como siempre lo hacía cuando él estaba en vida, pero también conversando con Dios y pidiéndole fortaleza según su instrucción. ¿Por qué? Porque al día siguiente iba a venir lo más difícil, ¿verdad? Al día siguiente. Entonces, uno tiene pues que exponerle sus caminos al Señor y pedirle al Señor que nos haga entender el camino de su instrucción. Pero también, en tercer lugar, te instruye, la palabra de Dios te instruye para que comprendas. De ahí el versículo 27 dice lo siguiente: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. ¡Qué tremendo! El salmista considera que los mandamientos de Dios son maravillas en las que él puede meditar. No sé si te gusta o no meditar en la palabra de Dios, hermano, pero te digo que no es un consejo, es algo necesario que debemos hacer debemos hacer todos los días para conocer más el consejo del Señor, conocer mejor la palabra de Dios. En las Escrituras puedes encontrar verdaderas maravillas que te asombrarán por descubrir belleza, amor, misericordia, dirección. No pararíamos de escribir. La palabra de Dios, la instrucción de Dios es maravillosa. En el Salmo 119, versículo 73, dice lo siguiente: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos.
Pero también en el Salmo 119, versículo 99, dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. En el Salmo 119, versículo 100, dice: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y en otro Salmo, el 119, versículo 152, dice lo siguiente: hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Cuán importante es para Dios que entendamos su instrucción, ¿no? Por eso que Él está ahí hablándonos. Cuando acudimos a su palabra, Él nos está instruyendo, nos está capacitando, porque la vida nos va a golpear, porque la vida nos va a estremecer. La vida, como dijo una vez una persona, la vida te da sorpresas, pero gracias a Dios por aquellos que confían en Dios, y cuando viene la sorpresa uno está preparado en su corazón. Pero hay de aquellos que han hecho a un lado la palabra de Dios. Hay de aquellos que han arrimado la palabra de Dios y no la tienen en cuenta, y a pesar que son creyentes. Y cuando vienen los momentos difíciles, muchas veces se resienten con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se resienten con Dios? Porque han hecho a un lado su palabra, han hecho a un lado su instrucción. No entienden, carecen de entendimiento porque han hecho a un lado la palabra de Dios. Y es por eso que cuando viene alguna situación difícil, le echan la culpa a Dios. Y no entienden que es una prueba, no entienden que es para su edificación, no entienden que están en un proceso de madurez espiritual, simplemente culpan a Dios por sus desgracias. Pero también la palabra de Dios te instruye para alentarte. Y el versículo 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. El salmista, una vez, vemos cómo el salmista expone pues ante Dios cómo se siente, y dice literalmente: se derrite mi alma de pesadez. ¿Cuántas veces te has sentido así, hermano, hermana? Te has levantado, ¿no? Con el alma pesada, no tienes ganas de levantarte. Inclusive algunos dicen: ya quiero morir, ¿verdad? Otros dicen: me quiero morir, ¿no? Pero si te encuentras triste, si te encuentras en ansiedad, acércate a la palabra de Dios, la cual puede sostenerte. He escuchado que muchas personas se sienten culpables de estar en debilidad. Y también he escuchado a algunos ofender a personas por condenarlos cuando están en dificultad. Deberíamos aprender del salmista, deberíamos aprender mucho de David y saber que podemos ir ir a Dios y expresar exactamente cómo nos sentimos y pedirle pues a Dios que sustente nuestras vidas con la instrucción de su palabra. Por algo el Salmo 17, versículo 5 dice: sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. En el Salmo 55, versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y él ¿qué va a hacer? Te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. El Salmo 119, versículo 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. El Salmo 119, versículo 116 dice lo siguiente: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Pero también Isaías, este es un versículo clásico. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos han pasado por momentos difíciles? ¿Cuántos han sido golpeados por las circunstancias adversas? Y muchas veces por no conocer la instrucción de Dios, por no dejarse instruir, ahora están apartados del Señor, ahora están alejados del Señor, culpando a Dios. ¿Por qué? Porque no han permitido que Dios los instruya con su palabra. Y es por eso que no la conocen, es por eso que no saben cómo actuar. Es por eso que no saben cómo reaccionar ante las circunstancias difíciles. Es por eso importante recordar
nuevamente lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Qué te esfuerzo, hermano? No lo olvides. ¿Qué te esfuerzo? Y Dios te dice, siempre, no de vez en cuando, siempre te ayudaré. Y luego dice, cuando me acuerde, no, Él dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Luego, la palabra de Dios te instruye para la verdad. Y ahí en el versículo 29 dice lo siguiente: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Interesante estos versículos. Aparta de mí el camino de la mentira. Y luego la otra parte, y en tu misericordia concédeme tu ley. El salmista, pues aquí vuelve nuevamente a mencionar el camino. Sabe que hay camino de verdad, y por lo tanto también sabe que hay un camino de mentira. Él ha escogido el camino de la verdad, pero aún así sabe que tiene que pedir a Dios que aparte de él el camino de la mentira. Entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa aquí? Uno no está libre de tomar decisiones por ciertos consejos que lo pueden desviar de la voluntad de Dios. En otra versión dice lo siguiente: aparta de mí el camino de la mentira. Pero ¿sabe cómo lo dice? Aparta el camino de mí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué dice esta versión? Porque muchas veces cuando pasamos por circunstancias difíciles, nos rodea tanto la desesperación, nos ha aplastado tanto el desánimo, nos ha aplastado tanto la angustia, que a veces tomamos decisiones alejadas de la voluntad de Dios. Nos ciega la desesperación, nos ciega el desánimo, nos ciega la angustia y perdemos el enfoque que Dios pues quiere en que estemos. Entonces, un consejo que se da es: cuídate de ti mismo. Ahora, si tú quieres cuidarte de ti mismo, comienza a prestar atención a la instrucción de Dios. Ora a Dios que por su misericordia, pues, te conceda algo, así como lo hizo David. Ora a Dios que por su misericordia le conceda algo. ¿Qué específicamente? Su palabra. En el caso de David, la ley, ¿verdad? En el caso de nosotros, tenemos todo el consejo de Dios. Tenemos tanto como el Antiguo y como el Nuevo Testamento. Entonces, considera que es un privilegio para su vida conocer la ley. Y eso es lo que nos presenta el salmista. Entenderla. Y también no dice que tiene un fuerte y firme compromiso, sino que él está 100% seguro que sí tiene totalmente un fuerte y firme compromiso. ¿Cuál? Poner los juicios de Dios delante de él. El Salmo 119, versículo 104 dice lo siguiente: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Cuando el creyente está empapado, cuando el creyente está saturado en el consejo de Dios, entonces está pues listo, preparado para enfrentar todo tipo de mentira. El Salmo 119, versículo 128 dice: por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. El Salmo 119, versículo 163 dice: la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Interesante, ¿verdad? ¿Y sabe lo que dice Proverbios? Proverbios capítulo 13, versículo 5, dice lo siguiente: el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. ¿Cuál es la característica de un impío? Pues vive en la mentira, vive mintiendo, vive amando la mentira. En cambio, el justo aborrece la palabra de mentira. Luego, la palabra de Dios te instruye para buenas decisiones. Y allí vemos, ¿no?, en el versículo
30, que dice lo siguiente: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Hace falta pues deseo y compromiso muchas veces para seguir buscando la palabra de Dios, para seguir investigando la palabra de Dios, para seguir estudiando la palabra de Dios, para apegarse a ella. Estudiar, investigar, insistir, ¿no?, en analizar la palabra de Dios es más que un mero leer. El Hijo de Dios pues es retado cada día a buscar siempre la instrucción de Dios para tomar buenas decisiones que glorificarán el nombre del Señor en su vida. Y la Biblia nos da ejemplo de personajes que tomaron la decisión de depender de la instrucción de Dios. Abraham decidió confiar y seguir a Dios sin saber a dónde iba. Y ahí Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, escuchando la palabra de Dios, escuchando la instrucción de Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Josué tomó la decisión juntamente con su familia que servirían al Señor y no a los ídolos que apartan a cualquiera de la verdad o del sano consejo de Dios. Y es por eso que Josué capítulo 24, versículo 15 dice lo siguiente: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Daniel también. Daniel, un hombre temeroso y amante de la instrucción de Dios, él tomó la decisión de no contaminarse con la comida del rey. Y en Daniel capítulo 1, versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esther tomó la decisión de presentarse ante el rey para interceder por su pueblo. Ahora, Esther había sido instruida en la palabra de Dios, en el consejo de Dios. Y en Esther capítulo 4, versículo 16 al 17, nos muestra que ella era una mujer de fe, una mujer que confiaba en el poder de Dios, y era una mujer que conocía la historia de su pueblo. Y ella sabía que Dios podía obrar a favor de su pueblo por la instrucción que recibió. Y aquí dice en Esther capítulo 4, versículo 16 al 17, dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Una mujer que actuó en fe por la instrucción que había recibido. Pero también el Señor Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Amo, tomó la decisión de obedecer a su Padre y hasta la muerte, y muerte de cruz. Y es lo que dice Filipenses en el capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque él tenía que cumplir la palabra de su Padre. Él tenía que cumplir la instrucción. Él tenía que cumplir cada detalle que la palabra de Dios hablaba de él en las profecías. El Salmo 140, versículo 1 y 4 dice lo siguiente: líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Muchas veces tomamos pasos equivocados, pésimas decisiones. Y en la vida se caracteriza por toma de decisiones, pero cada decisión que se tome debe ser para la gloria de Dios. Pero también la palabra de Dios te instruye para que tomes buenas decisiones. ¿Y cómo tú puedes tomar buenas decisiones? Primero, aferrándote a la palabra de Dios. Y ahí el versículo 31 dice: me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Entonces,
hace solo unos versículos nos describía el salmista que se sentía pegado al polvo y pedía vida. Aquí vemos cómo quiere apegarse a la palabra. Cuán grande es esta diferencia. Lo que para la carne es de fallecimiento y desánimo, pues ahora encuentra que en el espíritu le trae vida. Cuando usted pasa por una circunstancia, hermano, hermana, cuando usted esté desfalleciendo, entonces usted acuda al consejo de Dios. Pero también como uno puede tomar buenas decisiones persiguiendo la palabra de Dios. Y en el versículo 32 dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Al igual que el salmista, hermanos, si amamos la palabra, si la seguimos, podemos pedir a Dios que no nos avergüence. Si nos acercamos a Dios, no seremos avergonzados, y también podemos estar seguros de correr a la par con las instrucciones que nos da el Señor en su palabra. El salmista, pues, no quiere obedecer de forma lenta. De ahora en adelante, él ya no quiere tropezar en su vida vez tras vez. Ahora él quiere obedecer con el mayor gusto, alegría y voluntad para no volver a tropezar en su vida. El resultado de buscar más y más a Dios y de obedecer es crecimiento, hermano. Es crecimiento, es avance. Ya no iremos gateando, ya no iremos despacio, dando los primeros pasos temerosos. Estaremos confiados y seguros y correremos. Quiero concluir leyendo este salmo, el Salmo 119, versículos 15 y 16. Dice lo siguiente: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Hermanos, hemos visto en este mes de septiembre los beneficios de guardar la palabra de Dios. Solamente hemos visto 4 beneficios en este mes de septiembre. Hay más beneficios, pero bueno, ya es tiempo de iniciar también el próximo mes una nueva serie. ¿Qué le parece si oramos, hermano y hermana? Oremos. Padre Santo, gracias te damos por este mes de septiembre, en la cual celebramos el mes de la Biblia. Y hemos visto la tremenda bendición de recibir los beneficios de tu palabra, Señor. Hemos podido descubrir al menos 4 beneficios. Son mucho más, pero nos hemos saciado al estudiar estos 4 beneficios. Padre Santo, rogamos por todos nosotros, para que, Señor, cada día nos saturemos de tu palabra, que no solamente sea un mero leer, sino, Señor, que la analicemos, que la investiguemos, Señor, y Padre, para tener más preparación y estar más preparados ante cualquier circunstancia que se nos presente en la vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.